Ya. Buenos días, mi nombre es Camilo Ugarte y nosotros somos el grupo 2. Hoy les voy a presentar nuestro trabajo que pretende explicar la historia de vida de un adulto mayor. En nuestro caso entrevistamos por medio de 3 sesiones al señor Carlos, quien actualmente tiene 80 años, es viudo y tiene una hija. Él nos ha contado por medio de las entrevistas que ha atravesado por momentos muy difíciles desde muy temprana edad. Vamos a hablarles sobre las diferentes etapas y vivencias que él ha presentado. En primer lugar, les voy a hablar sobre la etapa de la niñez, el cual el primer eje temático es titulado Una partida inesperada. El señor Carlos nos comenta lo siguiente: la muerte de mi madre, yo quedé de los 3 años, yo no me acuerdo nada de ella. Mi papá abandonó a mi mamá y me criaron unas tías hermanas de mi madre, la cual no tengo muy buen recuerdo que digamos porque no me trataban como un sobrino, sino como un muchacho para ellas. Podemos unirlo con la lectura de Lozano, quien plantea lo siguiente: los niños que desarrollan apegos inseguros son resultados de experiencias poco satisfactorias, proporcionando relaciones igualmente satisfactorias que se basan en la desconfianza, inhibición o excesiva preocupación por el rechazo y abandono del otro. Podemos observar que Carlos, quien tuvo experiencias insatisfactorias en su niñez, ya que fue tratado de una manera poco cariñosa por sus tías, eh, al sufrir la muerte de su madre, desarrolló relaciones en su adultez basadas en la desconfianza y en el rechazo. El segundo eje temático lo hemos titulado La falta de una madre, en el señor Carlos expresa lo siguiente: tener a mi madre y a mi padre vivo, eso sería lo principal, porque lo deseo y los quiero, pero ya están muertos. Yo de mi madre no me acuerdo y justamente hace días encontré una foto de mi mamá. Mejor no lo hubiera encontrado porque me puse a llorar. Observamos en la lectura de Drasinower lo siguiente: la madre con relación a lo que da o no da a su bebé. La madre muerta es un ejemplo de cómo nos explicamos la patología del niño con relación a la madre. Podemos unirlo con el caso de Carlos, que su infancia fue difícil. Sufrió la falta de una madre a temprana edad, a los 3 años, como comenté, que es una edad que es un poco difícil comprender lo que es la muerte, sobre todo si es de una persona tan cercana como su madre. Esto, al no ser interiorizado, repercutió en el desarrollo de su personalidad. El siguiente eje temático es titulado Sin un sostén adecuado. El señor Carlos nos comenta lo siguiente: yo quedé de los 3 años, no me acuerdo nada de ella, me marcó para siempre. Según Winnicott, observamos que el cuidado de los niños puede escribirse en términos de sostén, especialmente si uno permite que el significado de este término se amplíe a medida que el bebé crece. Carlos, al sufrir el abandono de la unidad familiar, provocó un sostén inadecuado en su infancia, por lo que repercutió en su vida y en el asentamiento de las bases de su personalidad. Por último, tenemos el eje temático titulado La falta de protección de mis cuidadores primarios, quien Carlos expresa lo siguiente: mi papá abandonó a mi mamá y me criaron unas tías hermanas de mi madre, la cual no tengo muy buen recuerdo porque no me trataban como un sobrino. Podemos unirlo con la lectura de Gámez y Marrero, quienes expresan lo siguiente: inseguros evitativos son el resultado de cuidadores primarios rígidos, rechazantes y hostiles. Como observamos anteriormente, Carlos tuvo cuidadores distantes, que de hecho sufrió como que rechazo y falta de cariño por parte de ellas, lo que desarrolló en él un apego evitativo y tuvo consecuencias durante toda su vida y su manera de relacionarse. Bien, mi nombre es Alondra Weston y yo les voy a hablar sobre la adolescencia del señor Carlos. Eh, Debido a que no tuvo amor en la familia donde vivía y ser huérfano prácticamente, tuvo que salir a muy temprana edad, dejó sus estudios, pasó por muy pocas experiencias o recuerdos positivos, según nos relata Carlos. Y a eso se refiere el primer eje, que sería la independencia a temprana edad. Carlos menciona, vivía a los 12 años, a los 12 años me salí de la casa porque era insoportable para mi edad. La indiferencia fue difícil. Donde yo estaba había un paradero de un colectivo que ahí trabajé y me hice conocido. Carlos, al no recibir amor, tuvo la iniciativa de independizarse prácticamente de niño y, y, y así empezó
su etapa de independencia. Lo que el autor cita, Taipei menciona es, los adolescentes negocian un cambio en la relación con los padres que comienzan a equilibrar la autonomía con los lazos afectivos. En general, la tarea del adolescente consiste en buscar maneras de separarse y al mismo tiempo buscar otras maneras de mantener y redefinir los vínculos, a fin de generar el espacio para una relación más adulta que cumpla con las expectativas culturales y ofrezca el apoyo necesario. Pues bien, para Carlos esto más que nada no fue una decisión, sino que se vio obligado. Otro de los ejes sería satisfaciendo las responsabilidades más complejas de la vida adulta. Pues Carlos, a salir muy niño y empezar a trabajar, tuvo que empezar a ganarse eh, el pan del día a día y aprendió a tener mucha responsabilidad sobre él, por lo que el autor menciona, los adolescentes gradualmente adoptan los roles que se esperan de ellos en la edad adulta, aprenden las destrezas necesarias para estos roles y manejan las múltiples demandas del mercado laboral, a la vez que satisfacen las expectativas en cuanto al compromiso con la familia, la comunidad y la ciudadanía, según Taipei. Pues Carlos nos demuestra esto al asumir el rol de autonomía muy joven y lograr sobrevivir a pesar de que la calle es muy dura y más aún para un niño. El siguiente eje trata sobre el abandono de mi etapa escolar. Carlos nos menciona, bueno, mis profesores no se pueden quejar de mí. Sí, era atento a las clases y a la hora de recreo. Yo pues a quedar en el patio. Antiguamente se estudiaba en la mañana y luego en la tarde también. Eran 2 turnos, hice hasta tercero de primaria nomás. Lamentablemente Carlos, por la familia que tuvo, por las experiencias que pasó, solamente pudo cursar hasta primaria, ni siquiera lo acabó, y no pudo desarrollarse en el ámbito estudiantil, no pudo desarrollar esas destrezas. Lo que el autor menciona, Papalia, es, a diferencia de los jóvenes de las generaciones pasadas, que por lo regular podrían pasar directamente de la escuela al trabajo y a la independencia financiera, muchos adultos emergentes no tienen una trayectoria profesional clara. Algunos alternan entre la educación y el trabajo, otros siguen ambos objetivos al mismo tiempo. Pero para Carlos no fue así. Él tuvo que pasar directamente de la primaria a la calle para poder sobrevivir. Y como último eje sería la capacidad que tuve para forjar amistades de infancia. Carlos menciona, sociable sí, hasta ahora sí. A pesar de que Carlos pudo desarrollar un tipo de apego que sería el evitativo según nosotros, Carlos sí pudo llegar a relacionarse y a abrirse con otras personas. Lo que cita Taipei, es, las relaciones con los pares cambian durante la adolescencia para darle a los jóvenes más apoyo a lazos a medida que pasan menos tiempo con adultos y en actividades supervisadas. Las relaciones con las personas de su edad suelen competir con los padres y la escuela en su influencia sobre las actitudes y comportamientos del adolescente. A medida que las redes de compañeros se amplían, esos vínculos se profundizan y desempeñan un rol creciente en el proceso de formación de la imagen de sí mismos y de las interacciones de los adolescentes. Carlos tuvo que, Carlos tuvo que redescubrirse, tuvo que forjar su identidad a medida que se iba relacionando y adoptando algunas experiencias en cuanto se relacionaba. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la adultez temprana. Mi nombre es Lucero Minaya. Bueno, el primer eje que podemos encontrar son los lazos de amistad en el trabajo. El señor Carlos, después de haber trabajado lavando carros durante toda su adolescencia, decidió buscar un trabajo mucho más estable y pues que rinda con mucha más economía. Esto se puede entender la madurez del señor Carlos a pesar de su edad y que ya recién está ingresando. El señor Carlos comenta acerca de
De ahí me he ido a trabajar a Petro, pero en los camiones a repartir gasolina, petróleo a las fábricas. Buen tiempo estaba ganando buena plata, se ganaba buena plata, pero así como se la ganaba, venían los amigos, se aprovechaban, o sea que no guardaba nada. Buena plata, pero a la vez fácil. Ah, ahí tienes amigos, unos montones, pero no había más personas que me inculcara eso. Bueno, como menciona Uriarte, las relaciones con los amigos tienen una gran importancia. Busca la calle y con ellos diversión. Pasarla bien con los amigos es una de las cosas más importantes de tu vida. Bueno, en el caso del señor Carlos, le gustaba convivir con sus amigos, tenía montones de ellos y se divertían en exceso, aunque al final el señor Carlos, por así decirlo, reflexionó y capacitó y supo seleccionar quiénes son los amigos que, bueno, relativamente eran buenos para él y, bueno, los otros que posiblemente, por así decirlo, se aprovechaban de él. El segundo eje que vamos a hablar es acerca de un camino a tu lado, el primer matrimonio. Bueno, en la adultez del señor Carlos, uno de los primeros pasos que hizo fue el casarse con su primera esposa. Sin embargo, este fue muy rápido, ya que el señor Carlos y su esposa se conocieron recientemente en el colegio, no tomaron en cuenta la convivencia que es el matrimonio, solo se fijaron en lo felices que eran en el momento y lo enamorados que estaban. El señor Carlos comentó acerca de que al año que nos hemos conocido y no duró mucho la relación. Bueno, esto como menciona Bowlby, el apego adulto se da a través de las primeras tres fases, que son la primera, el preapego, la segunda, en el cual se empieza a contribuir el apego, y la tercera y última, en donde finalmente se consolida el apego formando un vínculo emocional y de compromiso, donde aparecen todas las funciones del apego. Esto está muy relacionado con lo que vivió el señor Carlos y sería una posible explicación del por qué no duró mucho su relación con su primer compromiso. Muy bien, ahora tenemos el tercer eje, que son los vicios de mi vida, llamado el alcoholismo. Tras la pérdida de su esposa y su primer hijo, bueno, producto de su primer matrimonio, el señor Carlos se sentía muy solo, desamparado, por lo cual fue totalmente a la tristeza y se refugió en lo que es la bebida. Él comenta que dice, llegué al colmo de echar la manguera del grifo y sacar la gasolina para tomar. Ese fue el colmo del alcoholismo, gasolina con cáscara de naranja. Ante ese suceso, Papalia sostiene que el consumo abusivo de alcohol se define en el caso de los hombres como la ingesta de más de 14 copas a la semana o 4 copas en un solo día. En el caso del señor Carlos ya era totalmente devastador, ya que había llegado a consumir gasolina de tanto de no haber poder encontrar el alcohol. Como no, esto relata, como dice el autor, se convierte en un caso abusivo de consumo de alcohol. Ahora voy a dar paso a mi compañero. Ok, bueno, yo soy Salma Lavado y me toca hablar sobre la etapa de la adultez media. El primer eje es la vivencia del duelo. Aquí Carlos experimentó el duelo de muchas maneras. Al perder, por ejemplo, a su familia, expresa que hasta la actualidad arrastra el dolor que sufrió al momento de ser rechazado por su familia. Carlos explica, yo sí le he llorado a Dios, no lo niego, ni me da vergüenza, pero no para mí, sino para que mi familia cambie su modo de ser conmigo, pero no lo logré. Se murieron y nunca se arrepintieron. Yo de mi infancia no quiero acordarme nada porque me choca. Canziper menciona que se estima que en la Edad Media también salen a la luz los traumas y primeras experiencias no procesadas que se exteriorizan en esta etapa de la vida. Como se observa en la lectura de Canziper, lo que silencia en la infancia suele manifestarse a gritos en la adolescencia y sobre todo en la adultez media. En este caso, Carlos, el duelo de Carlos, el duelo familiar, el perder una familia, es una experiencia traumática, lo cual sucedió en la adolescencia y se evidencia mucho en lo que es la etapa de la adultez media. Por otro lado, él indica, no, yo de mi madre no me acuerdo y justamente hace 2 días encontré una foto de mi mamá, mejor no lo hubiera encontrado porque me puse a llorar y ahora ya me estoy moviendo el sentimiento. Carlos no recuerda a su madre y no presenció su muerte. Este es un evento traumático, obviamente, para él. Es un evento que no procesa hasta ahora en la etapa media de su vida, que procesa de difícil manera. Como menciona Canciper, se abre en un momento inesperado las puertas del olvido y da salida a esta volcánica aparición de un evento caótico, conjunto de escenas traumáticas
que han sido largamente reprimidas y no significadas durante años, incluso generaciones. Bueno, en este caso, Carlos, este evento traumático ya más adelante, ¿no? No en la adultez media, sino es en la adultez mayor donde logra, logra poder abrir esas puertas del olvido, ¿no? Como menciona el autor, y sacar ese trauma de su vida. El tercer eje es matrimonio evasivo y parentalidad solitaria. Eh, Carlos expresa que no tiene gratos recuerdos de su pareja, de su segunda pareja con la que tiene una hija, y que la falta de comunicación desgastaba mucho el vínculo. Resaltaba también que lo vivido refleja la época en la que se encontraba en ese entonces y lo que la sociedad demandaba en cuanto a los roles maritales. Él menciona, no, el problema con la señora fue que no me hablaba con ella viviendo en la misma casa, pero no nos comunicábamos. Para serte sincero, no quería saber nada de ella, ya nada, si se iba lejos, que se vaya lejos, y se fue. Pues también porque se fue, esa fue nuestra relación, no era muy comunicativa. Finalmente, el odio se expresa en el carácter atormentador, como menciona Burin, al marido. Se le se expresa un odio no agravado por la dificultad eh, que plantea la mujer de ser agresiva, ¿no? con el hombre. De cierta forma, podemos relacionar esto con el comportamiento de hostilidad y rechazo de su esposa hacia él, y puede ser interpretado como una venganza u odio interno hacia Carlos, ¿no? Tal vez un sentimiento de inferioridad o un comportamiento pasivo que se espera por parte de la esposa. Ok, continuando con la siguiente etapa de la adultez mayor, donde actualmente se encuentra nuestro adulto mayor. Mi nombre es Emilia Velázquez y voy a proseguir. El primer eje, mi cuerpo está cambiando, me siento menos ágil, una vejez normal. Los cambios a nivel físico en la vejez son completamente normales. Absolutamente todos los seres mamíferos pasamos por esta etapa. Carlos comenta, he bajado, claro, porque él comenta que antes limpiaba un carro en 15 minutos, pero ahora se demora una hora y que batalla con esto siempre. Con lo mencionado anteriormente, Zarevsky en 1999 refiere que es un viejo que se adapta a la disminución, ¿no?, de su rendimiento físico. Camina despacio, pero tiene menos apuro y le gusta disfrutar el solcito. Menciona una gran referencia también, que un viejo normal es aquel que puede compensar pérdidas con ganancias. No todo es pérdida y ahora disfruta de cosas que antes no se podían, ¿no? Con relación al caso, el señor Carlos, pues sí, va presentando deterioros físicos y que afecten a sus actividades, ¿no? En este caso a sus actividades laborales, ¿no? Como es el limpiar carros. Pero él lo ve de la mejor manera, ¿no? Porque también comenta que hace ejercicio e incluso planchas y puede mover sus brazos. Esto también es posible notar que el señor Carlos, pues que a pesar que está teniendo esas pérdidas, igual las compensa, como dice el autor Zarevsky, con ganancias, ¿no? Y bueno, él está disfrutando de hacer ejercicio actualmente. Pasando con el segundo eje, no estoy quedando en los recuerdos de mi familia, los modos de la abuelidad. Cuando la persona sigue con su vida, pues va pasando y va perdiendo amistades. Carlos con esto refiere que, pues que sí tiene 2 nietos, pero que no los ve desde hace 4 años porque, bueno, él tiene una situación complicada con su hija, ¿no? Entonces, con lo anteriormente mencionado, Zarevsky en 1999 menciona que se trata de un abuelo que queda amarrado, ¿no?, a la infancia de sus nietos y que muchos abuelos quedan nostálgicamente heridos a la infancia de sus nietos, de sus hijos y hasta inclusive de sí mismos, lo que indica que no pudieron acompañar este crecimiento. Esto en relación al señor Carlos, pues sí, él menciona que no ve a sus nietos hace tiempo, lo cual deja en evidencia lo que dice el autor, que nostálgicamente muchos abuelos quedan en el olvido de sus nietos y no pueden acompañarlos porque, bueno, en este caso es porque su hija impide este encuentro, ¿no? Y él no puede cumplir con este procedimiento. El tercer eje, la experiencia da inteligencia, sabiduría y envejecimiento, flexibilidad frente a la rigidez mental. Las experiencias pues son herramientas claves, ¿no?, para la vida. Carlos comenta, en esta época cada hombre quiere tener la razón, por eso ahora me doy cuenta de que no es así y poco a poco se aprende. Con lo anteriormente mencionado, el autor izquierdo en 2007 menciona que la flexibilidad frente a la rigidez mental se trata de un individuo que trata de luchar contra esta tendencia, ¿no?, a estos hábitos. Entonces, con relación al señor Carlos, pues antiguamente sí, tenía una actitud machista y cerrada sobre las cosas. Y bueno, pero finalmente él menciona en otra viñeta que
sí ha cambiado bastante, ¿no? Esta actitud ha cambiado y bueno, con relación a Izquierdo, se lucha contra la tendencia a obstinarse en hábitos o desconfiar demasiado en las nuevas cosas, ¿no? En el caso del señor Carlos, pues se ha cumplido con esto porque él reflexiona y se da cuenta, pues que sí, ha hecho mal y que ahora ha mejorado y ha aprendido poco a poco. Continuemos. Hola, mi nombre es Kevin Sukari y ahora voy a hablar de otro eje. Este eje es Yo elijo qué ser y en qué creer. Es sobre espiritualidad y envejecimiento. Acá el señor Carlos, por ejemplo, una cosa que él menciona es que él, a pesar de todas las cosas que él ha vivido, él siempre es fiel a su religión, él siempre va a ser católico 100% y nunca va a cambiar. Esto se relaciona también con lo que dice Bayant en 2002, que dice que hay una relación positiva y significativa en cómo la religión y la espiritualidad mejoran la vida de la persona, su bienestar y lo cubren de los momentos complicados del pasado. También se relaciona con lo que dice Cecilia San Martín, que la espiritualidad puede ser la concepción que las personas tengan de lo sagrado y de la muerte y el final de su vida es como que una protección y una ayuda ante una forma de un recurso personal ante la adversidad. El segundo eje que tenemos es el de una función simbólica, la abuelidad. Acá Carlos menciona que si bien él tiene nietos, él no los ve hace mucho tiempo, ¿no? Pero sin embargo, él sí nos da consejos como si nosotros fuéramos a partir de su experiencia. Él dice que respetemos a nuestros padres, que estamos en una edad muy complicada y que debemos cuidarnos y que también debemos aprovechar ese esfuerzo que ellos hacen para darnos nuestra educación. Esto se relaciona con Zarevsky, quien menciona que la abuelidad no solo es una edad cronológica, sino también es más que todo un rol familiar y una función paterna y materna. Ahora yendo ya como cerrando esta monografía, el cierre sería que gracias a esas tres entrevistas realizadas, señor Carlos, podemos conocer la vida triste y dolorosa que él ha podido tener, ¿no? Y cómo esto, a pesar de todo, él ha sido una persona resiliente que no se ha dejado derrotar por estos acontecimientos y hemos pasado por diferentes etapas en estas entrevistas, la niñez, la adolescencia y juventud, la adultez temprana, la adultez media y la adultez mayor. Y esto va acompañado de diversas fuentes teóricas que nos han ayudado a enfocarlo en el desarrollo humano de la persona, ¿no? Gracias a estos fundamentos teóricos podemos comprender de manera más óptima todas estas etapas que ha pasado el señor Carlos. Y eso sería todo. Gracias.